Pero hoy el Señor quiere que aprendamos acerca de eso de un poco de tiempo. Después de que sufran un poquito, vamos a mirar eso. Así se llama la enseñanza, un poco de tiempo. Cuando a uno le dicen un poco de tiempo, ¿cuánto tiempo puede calcular usted? Para usted, ¿cuánto sería un poco de tiempo? A ver, ¿cuánto puede ser para usted un poco de tiempo? ¿Un mes? ¿15 días? ¿Una semana? ¿Unos días? ¿2 días? ¿Qué más para usted puede ser un poco de tiempo? Uno asimila de una vez algo mínimo, ¿no es cierto? Algo no extenso. Ay, y uno lee ahí y compara lo que uno está viviendo. ¿Usted cuánto tiempo lleva padeciendo? A ver, dígame. Por ejemplo, una situación difícil que ha venido, luche y luche y luche. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿10 años? 10 años. ¿Cuánto? ¿Cuánto es mucho más? 25 años, imagínense, un poco de tiempo. Y uno dice, oiga, llevo 25 años, entonces ¿cuál poco tiempo? ¿Usted cuánto? A ver, ¿cuánto llevan? 8 años. 8 años, imagínense, un poco de tiempo, 8 añitos. ¿Cuánto llevan? ¿Cuánto? A ver, por aquí todo el mundo está concentrado, como que a este lado es donde están todos los emproblemados. Y aquí a este lado, ¿cuánto tiempo lleva luchando? 11 años lleva luchando. Oiga, de verdad, vea, hermano, como que a este lado nos tocó ponernos a orar por este pedacito. Pero la verdad, alguna vez yo me hice esa pregunta cuando leí este versículo bíblico por primera vez y estaba viviendo una situación bastante complicada, muy complicada, y llevaba años con ese problema. Y cuando leí ese versículo yo dije, Señor, perdóname, pero como que esto es mentira. Esto es mentira. Y me dijo, Jorge, yo no puedo mentir. Yo no puedo mentir. Lo que pasa es que usted vive en su cronos y yo vivo en mi kairos. Usted está enseñado a mirar ese reloj y ese calendario. Y yo hablo es del mío. Entonces me puse a mirar como para convencerme, ¿no? Usted sabe que a veces le pasa a uno lo de Tomás. Hasta que no meta el dedo en la llaga no creo. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Usted es bienaventurado, bienaventurada. Y entonces me puse a mirar como haciendo como un recorrido, un barrido por la palabra de Dios. Y al primero que me encontré fue Abraham. Allá en Génesis capítulo 12, el versículo 2, Dios, después de haberle dicho varias veces, mi hijo, vaya al lugar que yo le voy a mostrar, pero él se hacía el loco, ¿no? Hasta que al Señor ya le tocó como que a la fuerza, bueno, salga. Y cuando ya él hace caso, el Señor le da una promesa y le dice en Génesis capítulo 12, versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Cuando a usted le dan una palabra de esas, ¿usted cómo se siente? Padre, es para mí, aleluya. Pero pasa un año, 2 años, 5 años, 10 años. ¿Y cuál bendición? ¿Y cuál seré bendición? ¿Y cómo así? Que voy a ser una nación grande y vea cómo estoy en la pitadora.
yo me pongo como en los zapatos de Abraham y me muevo al comienzo, uno arranca en fe, ¿no es cierto? Uno dice, sí, y Dios dijo y Dios me habló y así es. Pero pasa el tiempo y lo que Dios me dijo se refundió. ¿Y qué va? Ese pastor es pura pajarilla, eso es lo que lo tiene uno agarrado ahí y a punta de palabra, pero no se cumple nada. Y cuando usted mira más abajito, en el versículo 4, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, bueno, salió creyéndole a Dios. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75. El hombre todo fortacho, el hombre todo dinámico, todo emocionado. Dios me dijo que voy a ser padre de muchedumbres, que voy a ser una nación pero grandota y que yo voy a ser bendecido, como dicen hoy, bendecido para bendecir, pero me hace el favor, me presta 10,000. Sí, eso es. Así me dijo alguien un día, le dije, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo está? Y me dice, pastor, bendecido para bendecir. Pero pastor, ¿me puede prestar 5,000 para el bus? Yo creo que Abraham estaba en las mismas. Salió pero bendecido. 1 año, 5 años, 15 años y nada. Y para acabar de completar, la mujer había escuchado que Dios había prometido que sería padre de muchedumbres y ni un solo chinito, nada de nada. Entonces la mujer le dice, papi, tenemos que ayudarle a Dios. Es que nosotros también como, mijo, yo ya soy vieja, pues ahí está la empleada. Mijo, que sea una madre sustituta. Y el Abraham yo no lo dije, lo dijo ella. Dijo, pues por aquí que es más rápido. Y sacó la disculpa, no, pues la mujer tiene razón. Y si Dios me pregunta, yo le digo, fue ella. Las mismas palabras que dijo un día Adán, la mujer que me diste fue ella. Y viene y nace Ismael y usted ya conoce la historia y el enredo que se formó hasta el día de hoy. Pero el Señor le dice, no papi, no es a su manera. Si yo te bendigo es a mi manera. Y tienes que padecer un poco de tiempo. Pero Señor, ya llevo 15 años padeciendo. No, tienes que padecer un poco de tiempo. Pero no son suficientes 15. Sigue, papi. Y ahí es donde nosotros tuki tuki lulú, porque nada que ver. Que nos cansamos, nos fatigamos, disgustamos, peleamos, bueno, ¿qué no hacemos, hermano? Pero dice Génesis capítulo 21, el versículo 5, algo maravilloso. Nos damos cuenta que Dios contestó, que Dios dio la respuesta. Dice Génesis 21, 5, y era Abraham, ¿de cuántos? 100 años cuando ¿qué? Se cumplió la promesa a la manera de Dios. ¿Cuántos años fue un poco de tiempo? Y entonces, hermano, ya casi. Espérese, a ver, vamos a seguir haciendo cuentas. Cuando yo empecé a mirar todo esto, cuando tenía por allá ese problema, yo me desinflé todo. Porque yo llevaba con el problema 10 años. Yo dije, me toca esperar 25. Y el Señor me dijo, sigue estudiando, Jorge.
sigue mirando mi palabra para que te animes, para que te des cuenta que yo estoy contigo todos los días de tu vida. Y yo le contesté igual que Gedeón: ay, si tú estuvieras con nosotros yo no estaría viviendo este problema. Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿no es cierto? Y entonces el Señor me hizo mirar un poquito más atrás, ahí en Génesis capítulo 7, versículo 11. Y eso me animó, eso me reconfortó, hablando de Noé, del diluvio. Y dice que el año 600 de la vida de Noé, es decir, ¿cuántos años tenía Noé? 600 años. Sardino el chino, ese sí estaba pero en el furor de su vida. 600 años. Y dice: en el mes segundo, a los 17 días del mes, pongámoslo en nuestro calendario gregoriano, 17 de febrero del año 600. Para que ustedes escriban ahí, ustedes que les gusta escribir y hacer cuentas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Yo aquí no me puse a hacer cuentas de cuánto gastó Noé elaborando el arca, ni la reunión de los animales, nada de eso. Yo dije: Señor, uno encerrado en un arca, la verdad, eso es una de las preguntas que le tengo a Dios allá. ¿Cómo hace uno de ser humano, uno, metido con un elefante y una elefanta, un camello y una camella, un jirafo y una jirafa, un león y una leona, un tigre y una tigresa, un pantero y una pantera? ¿Se dice pantero? Un serpiente y una serpienta. ¿Se dice serpiento? Ese es diccionario. Y bueno, todos esos animales con una ventana, solamente mirando para arriba, no se podía mirar, todo cerrado. De hecho, la puerta la cerró Dios. La cerró Dios, no fue Noé, ni con el moco del elefante allá, no. ¿Cómo sería el alimento? ¿Se imagina el elefante haciendo sus necesidades? La elefanta, la yegua, el caballo, el asno, el uno, el otro, hermano. ¿Cómo serían esos aromas con una sola ventana? ¿Y qué decir? Noé también. La esposa de Noé también. Porque lo que comían les hacía digestión. Yo no sé cómo harían para el agua. ¿Quién sabe cuántos barriles metería de agua, no? ¿Quién sabe cómo sería la cosa? Yo, la verdad, yo admiro a Noé por haberse aguantado el olor. Porque es que yo tengo un olfato muy desarrollado, demasiado desarrollado. Entonces yo admiro a Noé, no tanto por todo, así hubiera tenido que ayunar todo el resto del tiempo y todo, no había, pero no, aguantarme ese dolor, ese olor. Y yo dije: Señor, un poco de tiempo, ¿cuánto es? Me dijo: mira, estudia. Y entonces me llevó al capítulo 8, versículo 13. Ya hablamos del día 17 de febrero del 600, ¿no? Entonces vamos a ver aquí 8, 13 y 14. Y sucedió, estamos Génesis 8, ¿no? Capítulo 8, versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, año 601,
en el mes primero, al primero del mes. Entonces ya aquí podríamos decir el 1 de enero del 601. Vayan haciendo cuentas. Las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. En el mes segundo. Eso quiere decir que a los 27 de febrero del año 601 ya todo estaba seco. Si el otro fue a los 17 días de febrero del 600, ¿cuánto tiempo pasó? Un año, 27 días menos 17, 10. Entonces, 1 año y 10 días fue un poco de tiempo. Para Abraham, ¿cuánto fueron? 25 años, un poco de tiempo para Abraham. Para Noé fue 1 año y 10 días. Usted dice, bueno, por ahí sí me aguanto, pero 25 sí no. 25 sí, no, ya es abuso de confianza. Ya Dios se pasó. Yo no sé en qué tiempo estás tú. Y entonces el Señor, como para darme más ánimo, para seguir con entusiasmo, me dice, Jorge, mira a José, que Génesis 37, versículo 2. Génesis 37, 2. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilfá, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Es decir, el hombre había estudiado comunicación social y periodismo. Pero no miren a mi esposa. Pero que informaba. Eso uno no sabía quién salía primero, si RCN, Caracol, CMI, CNN, uno no sabía cuál de todos era el primero. En mi época era el reportereso, salía así, de Caracol, el reportereso, y informaban la última noticia. Entonces yo me imagino que José era igual, llegaba cual rayo veloz, papi, vea que Leví le está echando el ojo a una cananea. Y como tenía 11, entonces tenía 11 razones de divertirse y pasar el tiempo. Y usted conoce la historia, que fue vendido, que lo compró Potifar. Y es aterrador que los que al final hicieron el último negocio con Potifar fueron los ismaelitas. ¿Y quiénes eran los ismaelitas? Los hermanos, los de su sangre, pero aborrecidos. ¿Se acuerdan? Abraham y Sara, que se negociaron allá para que tuviera relaciones con la empleada Agar y naciera Ismael. Pues vea de dónde viene todo ese problema que ayudó a sufrir al José. Y entonces el Señor me dice, listo, y ya conocí toda la historia, hasta la hemos visto, hay una serie muy bonita de toda la vida de José, hermosa, le enseña a uno, lo hace llorar a uno. Yo lloré. Y entonces el Señor me llevó a Génesis capítulo 41, versículo 46, porque le digo, Señor, pero eso es muy duro, tras de cotudo con paperas y fuera eso hinchado, que lo vendan a uno de esclavo y luego lo metan a la cárcel porque no se quiso acostar con la propia. Eso sí es muy mala, eso es mala suerte, diría uno, ¿no? En el mundo natural. Y lo meten a la cárcel y se olvidan de uno. Y dice Génesis 41, 46,
era José de 30 años. ¿Cuántos? 30, cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto, es decir, era el propio. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos? 30. ¿Y cuándo empezó su dolor de cabeza? ¿Cuánto fue un poco de tiempo para José? 13 años. Me animó más. ¿Cómo así? Primero 25, después 1 año y 10 días, y ahora 13. Señor, tú estás jugando conmigo. Y así podríamos decir muchos de nosotros. Yo no sé, mi hermano y mi hermana, pero el día que yo, hace 8 días que estaba ahí sentado recibiendo la palabra, fue una bendición muy grande, pero inmediatamente me llevó a mi pasado cuando miré esa frase, un poco de tiempo. Y dije, bueno, yo ya aprendí la lección, pero a veces como que se me olvida y digo, Señor, esto está muy largo, está muy largo. Y el Señor me hizo recordar, de pronto no sea tanto para nosotros ciertas situaciones ya mucho tiempo, porque hay cosas que pasa el tiempo y uno dice, esto ya no tiene solución, que sea así y punto. Y termina uno en un conformismo fatal. Pero el Señor me decía, no, yo a ti te llamé para que tú seas cabeza. Yo te llamé a ti para que estés por encima de todas las naciones. Yo te llamé a ti para que cuando el enemigo venga contra ti por un camino, ese enemigo tenga que salir huyendo fuera de ti por 7 caminos. Lo único que tú tienes que saber es que tienes que vivir mi calendario. Y todo depende de ti. Si 25 años, si 1 año y 10 días, si 13 años, depende de ti. ¿Qué vas a hacer en ese poco de tiempo? ¿Qué vas a pensar en ese poco de tiempo? ¿Cómo vas a reaccionar en ese poco de tiempo? Y en ese poco de tiempo vemos que Abraham lo que hizo fue prolongar ese poco de tiempo por haberse metido a ayudarle a Dios. Noé iba bien y lo supo hacer bien y no fue mayor tiempo. De seguro a él se le pasó el tiempo muy rápido porque está limpiando todo ese pesebre. Eso no le, mejor dicho, el hombre se dormía y quedaba anestesiado. Entonces el tiempo porque usted entre más trabajo tenga, ¿usted qué es lo que dice? El tiempo no me alcanzó. Entonces 1 año no es nada. Pero para José, 13 años. Pero ¿cuál era el problema de José? Que era escamosito. Él se creía el chacho. Entonces tocaba arreglarle eso, quitarle eso. Y solamente lo entendió. Vea que no lo entendió ni siquiera como esclavo, a pesar que contaba con la presencia de Dios. Pero lo entendió cuando estuvo en la cárcel. Porque cuando usted hace el balance de lo que vivió como esclavo y lo que vivió como prisionero, es en la cárcel donde dice que alcanzó la misericordia de Dios. ¿Y cuándo es que uno alcanza la misericordia de Dios? De acuerdo a Proverbios 28:13. Cuando yo confieso mi pecado y me aparto de él. ¿Y ve? Depende de mí. Esa tortura china llamada un poco de tiempo, depende de mí. De qué tan presto estoy para dejar ciertas cosas que el Señor quiere que yo deje.
o depende del tiempo en que yo me demore en hacer lo que Dios espera que yo haga, pero no a la manera mía, sino a la manera de Él. Porque Abraham lo hizo a la manera de Él y no le funcionó. Todo lo contrario, prolongó el asunto. Entonces dije, bueno, Señor, está bien, anímame, Señor, porque es que así ya voy desde mínimo un año. No hay un poquitico más cortico, un poco de tiempo que se convierta en algo así chiquito. Mío, claro, vaya, mire Daniel capítulo 6, versículo 14. Y hay algo particular en Daniel que me tocó rascarme la cabeza, porque cuando yo leí este pasaje me puse a hacer otras cuentas y ¿sabe qué encontré? Que Daniel tenía más o menos 80 años cuando pasó eso. Yo dije, ay, a mí todavía me falta para llegar a 80. Me metí otra cuenta. Daniel 4, capítulo 6, versículo 14, dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Ustedes saben que los sátrapas, los gobernantes de allí de Babilonia, procuraron por todos los medios a impedir que Daniel fuera el jefe de ellos, porque el propósito del rey era nombrar a Daniel como jefe de todos los otros gobernantes. Y ellos dijeron, no, ¿cómo así? ¿Ese extranjero de a dónde? Y procuraron por todos los medios, y el rey cayó en la trampa, firmó un decreto que no podía derogar, se tenía que cumplir, y él empezó a pensar y a meditar cómo ayudar a Daniel, cómo hacerle, pero no encontró, y dice que le llegó hasta la puesta del sol. Más o menos, ¿qué hora es la puesta del sol? 6 de la tarde, ¿no es cierto? Es 6 de la tarde, 6 de la tarde. En Daniel capítulo 6, versículo 19, ahí mismo, usted encuentra lo que es un poco de tiempo. Dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. ¿Qué hora puede ser muy de mañana? Coloquémosle 6 de la mañana. Entonces, ¿a qué hora lanzaron a Daniel al foso? Tipo 6 de la tarde. ¿Y a qué hora llegó el rey al otro día a observar a Daniel? 6 de la mañana. ¿Cuánto tiempo pasó? 12 horas. Ese sí me gusta. Ese sí. Ahí sí, Señor, pruébame lo que quieras. Pero me dijo, sí. Muy bien. ¿Tú puedes enfrentar leones? Tú puedes enfrentar un Potifar, un carcelero, sus propios hermanos. Tú puedes enfrentar a tu esposa, a la otra. Tú puedes enfrentar a los elefantes que yo tenía ya cuadraditos en la embarcación con Noé. Pero ¿te puedes enfrentar tú solito a unos leones? Yo dije, pues. Mi hijo, no son sino 12 horas. No son sino 12 horas con unos leoncitos. ¿Tú qué harías con unos leones feroces y hambrientos durante 12 horas? ¿Tendrías suficientes, perdóname la expresión, suficientes paticas para correr y defenderte durante 12 horas? En un foso, ¿cuántas vueltas darías ahí con los leones corriendo ellos detrás de ti? Si es que te dejaban dar vueltas. Entonces yo dije, como que es mejor el año y 10 días.
Ay, pero como yo tengo problemas de olfato, yo no sé si los 13, uy, pero los 13 en una cárcel y esclavo. No, como que son mejor los 25. ¿Tú qué escoges? Un poco de tiempo, escoge. Es un poco de tiempo. 12 horas, 1 año y 10 días, 13 años, 25 años, ¿qué escoges? Mira el arrebatamiento. Quedaron que solo yo. Ay, no, ya entendí, es que están echando cuentas a ver qué es mejor. Pero algo que sí les puedo decir es que pasan porque pasan por ese poco de tiempo. Porque el Señor dice que mientras que tú y yo estemos en esta tierra, padeceremos aflicciones. Querramos o no querramos por ser terrícolas. Aunque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero mientras que estos huesos estén aquí, pero el Señor dice: no me preocupe, yo ya vencí al mundo. Pero papi, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué hacemos con los de pare de sufrir? Y entonces el Señor me dijo: Jorge, si te queda pesado todo, te voy a dar a escoger otro poco de tiempo. Y me llevó a ir ahí cerquitica, Daniel capítulo 3, versículo 23. Daniel 3, 23. Interesante ese versículo de Pedro, ¿no? Es necesario por un poco de tiempo. Y uno dice: bueno, sí, Señor, un poco de tiempo, pero aquí ya entrar a negociar con Dios, la cosa es seria. Y el Señor le gusta el mundo de los negocios. ¿Se acuerdan de los talentos? Que el que recibió 5 negoció, y el que tuvo 2 negoció, y a los que negoció, Cristo le dijo, o el Señor le dijo, de acuerdo a la parábola: oh, buen siervo y fiel, fuiste fiel en lo poco, en lo que hay que ser fiel, en ese poquito de tiempo. Ahí es donde mostramos si somos fieles. Ese es el secreto. Y dice Daniel capítulo 3 versículo 23, refiriéndose a los 3 amigos de Daniel, Ananías, Azarías y Misael, aquí los encontramos con los nombres babilónicos. Dice: y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Wow. Los metieron, los ataron, todo porque no se le arrodillaron a una imagen. Y dijo: y Dios nos salva, y si no nos salva, pues tampoco nos arrodillamos. El diablo, ¿qué busca con esta prueba que tú estás viviendo? Que tú te le arrodilles y aceptes el negocio sucio que te están ofreciendo, y que hagas eso que tú sabes que no es del agrado de Dios. Eso es lo que está esperando el diablo. Pero este muchacho dijo: no, Dios nos libra, y si no nos libra, pues tampoco nos arrodillamos, punto. Y los echaron atados al horno de fuego. Y dice el versículo 26, bueno, cuando los echan allí, Nabucodonosor se lleva una sorpresa, ¿no? Dice: esperen, ¿ustedes están viendo lo que yo estoy viendo? ¿A cuántos metimos? A 3, rey. ¿Y cuántos vemos? 4. ¿Y no los echamos atados? Sí, pero vean, están desatados. ¿Y quién es el cuarto? Y entonces Nabucodonosor los llama. Dice el versículo 26: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego.
Yo dije, ese me gusta, como que es más cortico. Porque más se tardó en ordenar Nabucodonosor lanzar a los 3 muchachos al horno que ya estarlos llamando que salieran. ¿Cuánto pudo haber tardado eso? ¿1 hora? ¿Media hora? ¿2 horas? Bueno, yo creo que todo dependió de la charla que tenían esos 3 muchachos con el cuarto hombre, con el Señor. ¿Y ustedes no caen en cuenta algo ahí? Que Nabucodonosor solamente llamó a los muchachos y no llamó a ese cuarto hombre, que de seguro es Cristo. ¿Sabe por qué no lo llamó? Porque Cristo se quedó ahí para esperarte si tú escogías ese horno. Si tú escogías un poco de tiempo, de 1 hora. Tú ya tienes para escoger 1 hora, 12 horas, 1 año y 10 días, 13 años o 25 años, tú escoges. Pero de acuerdo al tiempo hay que experimentar X, Y o Z prueba. Y entonces yo me puse a pensar, ¿los leones o el horno encendido 7 veces más de lo normal? Uy, pero eso, morir uno achucharrado. Uy, no, eso es muy duro. Como que son mejor los leones. No, los leones tampoco. Como que es mejor el diluvio. Y estos días que ha llovido, uno dice, ¿y cuándo saldrá el solecito? Y ayer algunos hermanos, ¡ay, qué calor, pastor! ¡Uy, qué calor, pastor! Uno dice, oiga, pero al fin, ¿qué? Agua, frío, calor, ¿qué? Un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Es insalvable ese poco de tiempo. El asunto es, en medio de ese poco de tiempo, ¿qué hacemos? Aquí vemos que de pronto fue 1 hora, pero ¿qué hicieron en esa hora? Hablar con el maestro, entrar de tú a tú en la presencia del Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando entramos a una u otra prueba, a una u otra dificultad? ¿Cuál es nuestra reacción en la primera hora de la prueba de fuego? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuáles son los dichos de nuestra boca? Pero ojo, usted dirá, no, pastor, yo reclamé las promesas de Dios. Sí, mis hermanos, pero muchas veces lo hacemos con actitud mental positiva, pero no convencidos de corazón. Y si algo que el Señor mira es la intención del corazón. Ahí es ahí donde debemos pasar la prueba. Entonces yo dije, bueno, Señor, está bien. Me dijo, no has terminado. Quiero que por favor mires a ese hombre recto, temeroso de mí, apartado del mal y justo. ¿Cómo se llama? Oiga usted, oye, qué estudiosos. Qué estudiosos. No, vamos a ir al primer capítulo, versículo 13 al 19. Job 1, 13 al 19. Y un día aconteció, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo,
estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ese era periodista. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo. Ojo con eso, fuego de Dios cayó del cielo. No fue fuego de Dios. Usted mira y estudia, y fue el fuego que mandó Satanás. Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. También era colega del otro. Todavía estaba hablando y vino otro, le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Este era como dueño, era dueño de Caracol o de RCN. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Eso sí es levantarse uno con la pata izquierda. Eso no es nacer uno con estrella, es nacer uno estrellado. Seguro. Estos son los pensamientos del ser natural, ¿no es cierto? No. El dicho del guamo es: tras de cotudo, con paperas, y fuera de eso, hinchado. Eso lo decía mi abuela Tomasa, que tengo aquí a mi primita, y ella dirá: pero yo no escuché eso nunca. Yo sí. Ay, hay unos tiempos donde, hermano, no es la roya, sino, bueno, es la roya, la broca y la otra, pero es que se le vienen a uno todas encima. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, que hay unos tiempos donde usted dice: oiga, pero ¿qué pasó? Todo le sale mal. Es que hasta estornuda, y al estornudarse se pega con la mesa que tiene ahí. Es una cosa loca. Y Job, una tras de otra, y yo creo que él se aguantaba lo de los siervos, lo de los camellos, lo de los asnos, se aguantaba. Pero cuando le dice papi, murieron sus 10 hijos. Los 10. Si yo nomás, aquí nosotros con una nomás, y hay veces que uno se pone a pensar y uno dice: ay, Dios mío, guárdala, protégela, defiende, ¿no? Y más con esta época de tanto violador, Señor. Eso le pasan 80,000 cosas a la cabeza a uno, ¿no? ¿Cómo serían perder uno en un abrir y cerrar de ojos? La empresa, los empleados y los hijos. Y dice la palabra en el capítulo 2, versículo 1: aconteció que otro día, y entonces yo me puse a hacer cuentas, ¿cuánto tiempo pasará? Un día pasó esto, y otro día, ¿cuánto sería eso? ¿Cuánto tiempo será? ¿Una hora? No, una hora no es, porque si es al otro día serían 24 horas. Entonces coloquémoslo para darnos contentillo, 24 horas. Al otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Esa es, y se lo aconsejo, se lo recomiendo como buen amigo: aprenda a entrar al cielo con los ojos del Espíritu, para que usted vea y sepa de las conversaciones que ocurren allí cuando Satanás entra a pedir para zarandear. ¿Se acuerda cuando Cristo estaba aquí en la tierra,
nos enseña la palabra que estaba hablando con todos y dice: Pedro, Satanás te acaba de pedir para zarandearte. Cristo estaba aquí, pero estaba allá y se dio cuenta. Aquí ocurrió lo mismo, un acontecimiento celestial, otro día. Y dice que se estaban presentando allí todos los hijos de Dios, es decir, los ángeles delante de Dios, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. ¿Se acuerdan de Apocalipsis que dice que Él nos acusa de día y de noche? Ese engendro del mal, que yo quisiera tener un corta uñas y tenerlo a mi lado y cogerlo y despedazarlo a punta de corta uñas. Yo no sé si usted me ayudaría. Uy, ahí se me saldría todo el guamuno que tengo por ahí. Seguro. Uy. El Señor dice que no nos alegremos del sufrimiento de nuestros enemigos, porque si no Él detiene el castigo. Ay, pero yo le voy a decir: Señor, qué pena, pero déjame saltar cuando yo vea a ese demonio allá fritándose. Porque es que el daño que ha hecho no es poco. Y llega este demonio y le pide a Dios, dice: déjamelo piel por piel. ¿Qué no da el hombre por su vida? Y entonces Dios le dice: ok, vaya, pero por favor, no lo mates. Versículos 7 y 8 y 9. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Yo me lo imagino allá, alabío, alabao, alabim, bom, bao. Lo voy a acabar, lo voy a acabar, le voy a dar. Sí, ese demonio tuvo que haber hecho fiesta. Y dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¡ay! Gracias, Señor, por haberme regalado a esta mujer y no a esa. ¿Qué le dijo la mujer a Job? 10 hijos perdidos, empleados muertos, la mercancía acabada. Y ahora le viene una sarna que de tanto rascarse se le acabaron las uñas y le tocó conseguirse un tiesto para rascarse. Eso que más que rascarse era herirse. Y la última persona que uno dice: bueno, por lo menos tengo a mi esposa que es mi ayuda idónea. Ella intercede por mí. Sí, hermano, para que si se va a casar, piénselo. Piénselo, que sea con la que Dios le tiene escogida. Y dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Sabe qué le estaba diciendo? ¿De qué le ha servido Dios? ¿Cuál poco de tiempo? ¿Cuál poco de tiempo? Ay, ojalá se muera rápido. A ver si yo me consigo otro. Si esa mujer era adelantada. Y dice el versículo 13 que llegaron unos amigos, no sabemos cuánto tiempo se gastaron en llegar. Unos vivían cerquita de él, había uno que vivía siempre a una larga distancia que tomaría algunos días más. Y dice que estos amigos llegaron donde Job y se sentaron con él, dice el versículo 13, en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. ¿Cuánto sería lo que duró esto? Mínimo 7 días con sus noches. Entonces yo dije: ¿yo qué escojo? ¿El horno? ¿Los leones?
que se muera mi familia, que me llegue una enfermedad, 7 días, o un diluvio de 1 año y 10 días, o esclavo y prisionero 17 años, o 25 años con el Cirilí de mi esposa y Agar. ¿Qué está escogiendo usted? Por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Dije, Señor, ¿no habrá como algo más accesible? Me dijo, claro, váyase a Mateo capítulo 2, versículo 16. Ya casi acabo. Me faltan las 2 punticas y la mitad. Tranquilos. Mateo 2, 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿De quién se trata? ¿Cuál es el personaje aquí? El Señor Jesús. ¿A qué edad empezó el problema para él? De niño. No nos vamos a ir muy espiritualmente porque el problema viene de atrás. Pero vamos a mirarlo en el mundo natural. 1 añito de nacido y ya vino problemas. Y dice el Juan capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces uno diría, ¿qué edad tenía Jesucristo más o menos? Porque vea, desde bebé y llega adulto y semejante padecimiento tan terrible. Dice Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas 3, 23. Dice: Jesús mismo, al comenzar el ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Cuando Cristo comenzó el ministerio tenía 30 años. Su ministerio duró más o menos 3 años y medio. Eso quiere decir que en la cruz estaba a los 33 años y medio. Entonces, un poco de tiempo para Cristo fue barato, 32 años y medio. Entonces escojamos, ¿cuál poco de tiempo? Y la pura verdad, yo empecé a mirar con calma y yo dije, no, yo prefiero los 32 años y medio. ¿Usted qué escogería? ¿Cuál escogería usted? Un poco de tiempo. Yo escogí los 33 años por una sencilla razón, porque Él ya murió en la cruz y venció y me hizo más que vencedor. Y es mejor padecer por causa de Cristo y no por causa de mi pecado. Porque todos los dolores que vinieron allá, siempre hay algo que me hace daño. En cambio, si es por causa de Cristo, por vivir como Cristo vivió, hacer lo que Cristo hizo en su vida de ministerio, y de seguro, como hijo, como buen carpintero, es mejor. Y el Señor dice que sigamos sus pisadas y la victoria va a estar asegurada. Usted dirá, uy, pastor, pero entonces, ¿cuándo paramos? Créalo, jamás Dios va a permitir que usted sufra más allá de lo que usted puede soportar. Créalo.
Y si a usted le ha tocado venir por largo tiempo padeciendo, hoy el Señor le muestra claramente, que para Él 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Entonces no te preocupes, entra en el calendario de Él. Aquí naturalmente pueden ser muchos años, pero ante Él pueden ser segundos. Tal vez no llevas ni medio día celestial en tu lucha. Y Dios está contigo. Y Dios está por ti. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ya casi termino. Segunda de Corintios 4:17. Segunda de Corintios 4:17. Este es versículo insigne de mi amada esposa. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué está haciendo Dios con todo esto? Preparándonos para que estemos allá. No es más, porque las riquezas de este mundo son inciertas. Segunda de Corintios 4:17. Esto es incierto. Y este bulto de huesos tiene que volver al polvo. Tiene que volver al polvo, como sea. Preparemos nuestras almas para esa venida gloriosa del Señor. Y dice Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sencillamente tenemos que ser como Él es, perfecto. Uno se pone a mirar en una construcción cuando hacen, por ejemplo, las rejas y tiene que soldar, pero no pueden quedar la soldadura, hay unas pelotas ahí, unos borbones ahí, no. Les toca con una pulidora hasta que queda parejita, bien hechecita y todo allá. Yo digo, si el hierro hablara, cuando le ponen la pulidora, ¿qué diría? Y si tuviera manos y pies, ¿cómo reaccionaría? El Señor nos está puliendo a la perfección, a la imagen y semejanza de Él. Hoy entendemos por qué. Segunda de Pedro 3:8 dice: no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, establezca y fortalezca. Qué tremendo, ¿no? Ese versículo bíblico, vea todo lo que nos da. La pregunta en esta hora: ¿te vas a desanimar? ¿Te vas a afligir? ¿Vas a retroceder? ¿Vas a renunciar? Porque la lucha parece de nunca acabar. ¿Qué vas a hacer? En la primera reunión, en la reunión virtual, el Señor nos dijo: ¿quién era María? ¿Por qué Dios la escogió como madre de su hijo?
virtuosa, perfecta. Y Simeón le profetiza: una espada atravesará tu alma. Oiga, pero ¿cómo así? Si era perfecta, no hacía nada malo. ¿Por qué vivió semejante padecimiento? Por ese tiempo de 30 y pico de años. Pero ella no se quedó en el sufrimiento. Ella no se quedó con la espada en su alma. Ella fue al aposento alto con los 120 y se llenó del Espíritu Santo. El Señor Jesús, él mismo en el Getsemaní, dice que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Eso quiere decir que había algo terrible en su corazón. Pero ¿qué hizo él? ¿Se quedó en esa tristeza? Oró más intensamente. Tú escoges, y de acuerdo a eso y a los bienes que tú hagas, saldrás en victoria muy pronto, más pronto de lo que usted se imagina. Hoy el Señor le trajo para decirle: sé fiel en lo poco, que yo te pongo en lo mucho. Sé fiel. Miremos que la esposa de Job no mostró nada de fidelidad. Pero dice la palabra que Job, en medio de todo eso, se postró y adoró. ¿Cuántas reacciones tan diferentes en medio de un terrible dolor? Los amigos de Daniel se pusieron a hablar con el Señor. Y es increíble, de acuerdo a la palabra, Daniel se puso a hablar con los leones. Siempre hay alguien, y Él lo prometió, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sé que algunos están pasando terribles momentos, muy difíciles, muy difíciles. Hoy el Señor les dice: no te preocupes, no vas a tener que esperar más tiempo. Ya he dado la orden, ya he dado la orden para que la bendición llegue a tus brazos. No desmayes, no mires atrás, no retrocedas. Usted ahorita ve todo oscuro. Cuando usted está en SOS de medianoche, usted ve bien oscuro el viernes, ¿no es cierto? Se ve ese viernes oscuro, oscuro, pero usted sabe que es viernes, que dejó de ser jueves. Así esté oscuro, porque viene un clarear, viene un momento en que aparece el sol. Tal vez tu horizonte se ve muy oscuro, pero ahí está Cristo, como está el sol para un nuevo día.